V sub X es un voltaje y va a ser igual a la resistencia de 4 ohmios multiplicado por la corriente neta que va de más a menos. Eso es I4 menos I1. Luego lo que hay que hacer es sustituir las expresiones obtenidas para las variables de control en las ecuaciones de voltaje planteadas previamente. Nos va a quedar la primera ecuación, menos 20 es igual a 6 y 1 más 9 y 2 más 6 y 3 menos 7 y 4 menos 9 y 5. La segunda ecuación, 80 es igual menos 4 y 1 y y es menos y 2 por menos 2 nos da más 4, pasa como menos 4 y menos 3 menos 7 y 2. Más 10 y 4 menos 2 y 5. La tercera ecuación, 0 es igual a menos y 1 más y 2 y X es menos y 3 por 3 menos 3 y 3 pasa como más 3 y 3. Y X es y 5, 3 y 5 pasa como menos 3 y 5. La siguiente ecuación, 0 es igual, Bx es menos 4 y 1, por un medio menos 2 y 1 pasa como más 2 y 1. Más y 2, menos y 3, Bx es 4 y 4, por un medio 2 y 4, pasa como menos 2 y 4. Y la última ecuación del sistema es 20 es igual a menos y 5. Ese es el sistema de ecuaciones a resolver. Un sistema de ecuaciones linealmente independiente en términos de las corrientes asignadas a las mallas. Preguntas. La pregunta es, ¿qué ocurre si tenemos una resistencia en serie con la fuente de corriente? Bueno, si tenemos una resistencia en serie con la fuente de corriente, la resistencia es redundante y la podemos eliminar. Vamos a llegar exactamente al mismo sistema de ecuaciones. Pero si la respuesta que nos solicitan es la potencia asociada con la fuente de 20 amperios, para contestar a esa pregunta debemos reincorporar a la resistencia. Porque si no reincorporamos a la resistencia, nosotros estaríamos erróneamente calculando el voltaje. Aquí, por ejemplo, en esta red, supongamos que nos piden la potencia entregada por la fuente de 20 amperios. Vamos a suponer eso, que nos piden la potencia entregada por la fuente de 20 amperios y la potencia también asociada con la fuente 3 y X. Veamos qué podemos hacer. Empecemos por la potencia asociada con la fuente 3 y X. Para encontrar la potencia asociada con una fuente, uno requiere de la corriente de la fuente y del voltaje de la fuente. La corriente de la fuente es 3 y X.
El voltaje de la fuente no lo conocemos. ¿Qué hacemos? Definamos una variable aquí, BF1. Ese es el voltaje de la fuente. 3IX por BF1. ¿De qué estamos hablando? Potencia entregada o potencia consumida. Independientemente de los valores que tengan IX y BF1, ¿de qué clase de potencia estamos hablando ahí? Potencia entregada. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la fórmula de potencia con signo positivo y hay respeto a la referencia combinada o referencia estándar. La corriente está yendo de menos a más. Esto es vatios entregados. Estamos partiendo del supuesto que hemos planteado este sistema de ecuaciones y hemos resuelto el sistema de ecuaciones y conocemos los valores numéricos de las corrientes de malla. Si yo en el examen les pido esta potencia y ustedes me responden de esta manera, yo no voy a aceptar esa respuesta. Porque la respuesta es válida si es que queda en términos de las corrientes asignadas a las mallas. Porque esos son los valores que nosotros calculamos a partir de este sistema de ecuaciones. La respuesta debe quedar en términos de las corrientes asignadas a las mallas. Pero no hay problema. Y X sabemos que es igual a menos I3 más I5. Y en cuanto a BF1, para expresar a BF1 en términos de las corrientes asignadas a las mallas, vamos nosotros a sumar voltajes a lo largo de cualquier camino cerrado que incluya a BF1. Pueden tomar ustedes cualquier camino cerrado. La única condición es que BF1 esté incluido en ese camino cerrado. Puede ser la malla número 1. Pudiera ser la malla número 2, o aunque ahí tenemos un problema, que tampoco conocemos el voltaje en los extremos de esta fuente controlada y habría que definir otra variable. Puede ser este camino más amplio, formado por las mallas 2 y 3. O puede ser, de manera general, cualquier trayectoria cerrada. Si ustedes quieren ponerse un poco difíciles, pueden seguir esta trayectoria. La fuente controlada, esta resistencia, esa fuente de ahí, por acá se vienen y siguen por esa trayectoria. Pero por supuesto que uno lo que quiere es la trayectoria más sencilla. Y ahí la trayectoria más sencilla es la malla número 1. Esa es la trayectoria más sencilla para sumar voltaje con la finalidad de encontrar BF1. Sumemos los voltajes. Vamos a definir un voltaje aquí en los extremos de esta resistencia que le vamos a llamar B sub 0. Si nosotros sumamos voltajes, tendremos más BF1 más B sub 0 menos 100 menos B sub X es igual a 0. B sub 0, el voltaje en los extremos de la resistencia de 2 ohmios, lo expresamos en términos de la corriente I1. Es 2 y 1. B sub X ya lo tenemos expresado en términos de las corrientes de malla. 4 que multiplica menos I1 más I4. Despejando BF1, podemos escribir que BF1 es igual a 100, 100 menos B sub 0, es decir, menos 2 I sub 1, más B sub X. Esto es más 4 que multiplica a menos I sub 1 más I sub 4.
BF1 será igual a 100 menos 6 y 1 más 4 y 4. Y la potencia asociada con la fuente 3 y X será igual a 3 por X. Y X es menos I3 más I5. 3 por menos I3 más I5 por BF1. BF1 hemos establecido que es 100 menos 6 y 1 más 4 y 4. Esa es la potencia asociada con la fuente 3 y X. Tal cual hemos hecho el análisis, estamos hablando de la potencia entregada. Si realmente entrega o realmente consume dependerá de los valores numéricos que tengan las corrientes asignadas a las mallas. La potencia asociada con la fuente de 20 amperes, al igual que en el caso anterior, para establecer esa potencia multiplicamos la corriente de la fuente por el voltaje de la fuente. 20 es la corriente de la fuente. El voltaje de la fuente no lo conocemos. Definamos un voltaje aquí, BF2. Y la potencia asociada con esa fuente será 20 por BF2. ¿De qué clase de potencia estamos hablando? Entregada, porque también hay respeto a la referencia combinada y estamos utilizando la fórmula de potencia con signo positivo. Vatios entregados. Pero nuevamente, si dejan expresado la respuesta de esa manera, yo no la admito, porque no conocemos BF2. Lo que supuestamente conocemos son los valores de las corrientes asignadas a las mallas. Valores que los obtenemos de la resolución de este sistema de ecuaciones. Estamos suponiendo de que ustedes han resuelto exitosamente ese sistema de ecuaciones y que los valores de las corrientes de malla son conocidos. Nuevamente, para establecer BF2, suman voltajes a lo largo de cualquier trayectoria cerrada que incluya a BF2. Puede ser la malla 5, como puede ser cualquier otro camino, por ejemplo el camino externo, o cualquier otro que ustedes puedan definir, incluyendo por supuesto a BF2. Vamos a tomar como camino para sumar voltajes a la malla número 5. Vamos a definir aquí voltajes. Tenemos a este voltaje, le vamos a llamar B1, a este voltaje le vamos a llamar B2, a este voltaje le vamos a llamar B3. Y tendremos que B sub F2 es igual, sumando voltajes, a B1 más B2. Terminen ahí ustedes la ecuación. ¿Cuál sería? Más B3 y más 2 y sub Y. El resultado hay que dejarlo expresado en términos de las corrientes asignadas a las mallas. Y Y sabemos que es igual a menos I2. B1, B2 y B3 podemos expresarlo en términos de las corrientes de malla. B1 a cuánto sería igual?